noches a todos, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Gina? Bienvenida, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, José, por el pase. También muchísimas gracias por la invitación para el desarrollo de esta ponencia que justamente hoy día el tema es implementación de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, más conocida como Procompite. Entonces vamos a iniciar la sesión. Les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida a todos los participantes. Estamos en sala 250 personas, incluyéndome. Así que voy a compartir mi pantalla. Por favor, si alguien pudiera me confirma si pueden visualizar. Sí se visualiza. Gracias, Noemí, muchas gracias, gracias. Entonces iniciamos. Vamos a hablar de la implementación de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, pero antes es necesario hacer un pequeño recordaris de lo que es Procompite, ¿no? Algo de información general que sobre todo para las personas que están conociendo la estrategia puedan un poco saber cómo inició y cuál es su estado actual, ¿no? Les había comentado que las iniciativas Procompite, más conocidas como las Procompite, están enmarcadas en la ley 29337, que es la ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Esta ley, porque es una ley que aprueba la estrategia, que declara de interés nacional la estrategia, fue publicada en el año 2009, donde básicamente su marco legal fue la Ley de Cadenas Productivas, Ley de Fortalecimiento de Cadenas Productivas, y justamente en uno de los artículos, exactamente el artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento de Cadenas Productivas, establecía o establece que las diferentes entidades del sector público deben implementar procesos concursables con la finalidad de cofinanciar propuestas productivas, planes de negocio del sector económico para así dinamizar las diferentes cadenas productivas, ¿no? Y ahí también nos da el concepto ya legal de lo que son las cadenas productivas. Cuando se publicó la ley, nació con un reglamento y luego este reglamento fue modificado en el 2012. O sea, es decir, hay un reglamento que se publicó en el 2009, pero este fue modificado en el 2012. Actualmente, para algunos Procompite, planes de negocio, este reglamento todavía tiene una vigencia temporal. Es decir, si hay gobiernos regionales que han implementado sus procesos con este reglamento del 2012, van a tener que utilizar este reglamento hasta que finalicen todos sus procesos, lo cual va a terminar con el cierre de los planes de negocio, ¿no? Esto a manera de conocimiento general. En el 2017, Procompite, que estaba antes en el Ministerio de Economía, pasa al Ministerio de la Producción. Y luego, en el 2021, el Ministerio de la Producción promulga un nuevo reglamento, ¿no? Que incluye algunos conceptos y procesos también más detallados, porque el anterior reglamento solo tenía 12 o 13 artículos y el nuevo reglamento tiene un poco más de precisiones sobre ciertos procesos. Además del reglamento, se publica una directiva general. Y en la directiva general ya se detallan muchísimo más algunos conceptos y a esta directiva le acompañan formatos para cada proceso. En el 2021 además se modifica el reglamento porque se promulga una ley que incluye al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en los alcances de Procompite, es decir, además de Produce, quien ejerce rectoría normativa en temas de Procompite es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Y esto por qué? Porque resulta que alrededor del 70% de planes de negocio que se aprueban en diferentes gobiernos regionales y locales son de competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego porque son planes de negocio aprobados del sector agrícola, pecuario, generalmente y en poca medida del forestal. La mayoría de esos son del sector agrícola, seguido de los planes de negocio del sector pecuario. Y el año pasado, exactamente en junio del año pasado, se promulga una nueva ley, la ley 31502, que modifica la ley del 2009,
pero solo hace precisiones a algunos puntos, no le hace grandes modificaciones, pero creo que la más resaltante que debemos conocer es que, por ejemplo, establece un artículo del destino de los recursos que dice, ¿no?, que los gobiernos regionales y locales que aprueben recursos para Procompite deben hacerlo de manera anual y colocarlo en el POI institucional y en los instrumentos de gestión de la entidad. Además, señala que los gobiernos regionales de manera anual deben disponer al menos el 5% de gastos destinados a proyectos. O sea, gobiernos regionales, al menos el 5%. Y de manera facultativa, es decir, que si pueden o no pueden, y si así lo quisieran, podrían disponer desde hasta el 15% de gastos destinados a proyectos. Entonces, esto es lo que nos trae la ley 31502. Esto, como les digo, no se compliquen, es como para que ubiquemos cómo es que a lo largo de los años ha ido modificándose la ley, adecuándose ciertos reglamentos y precisándose procesos. No es una ley joven, es una ley que ya tiene más de 10 años de vigencia, ha sido implementado en todas las regiones del país, absolutamente todas, y ahora último el gobierno regional de Ica, si no me equivoco, está próximo a lanzar su concurso, ¿no? Y con eso ya serían en todas las regiones, ya se han hecho, pero compite. Pero Procompite, ¿qué es? Es un programa, es un proyecto, es una estrategia prioritaria que faculta o permite a los gobiernos regionales y locales disponer de sus recursos para hacer estos procesos concursables y cofinanciar planes de negocio para beneficiar a agentes económicos organizados. Y estos agentes económicos organizados, te dice el nuevo reglamento, que deben ser formalmente constituidos y que desarrollen alguna actividad productiva y o empresarial, ¿no? Entonces, aquí la cadena productiva, el reglamento y la ley hablan de que va a cofinanciar planes de negocio dentro de cadenas productivas. Entonces, básicamente, a través de la ley se cofinancian planes de negocio de cadenas productivas. Y dentro de las cadenas productivas se ubican dentro de los diferentes sectores económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque una cadena productiva es todo un sistema que agrupa a los diferentes actores interrelacionados por el mercado, las cuales van a participar en actividades que generan valor alrededor de un bien o un servicio, ¿no? Entonces están ubicadas en diferentes eslabones de la cadena, en producción, acopio, transformación, distribución, hasta llegar a los consumidores finales. Eso, como les digo, de manera general. Entonces ya tenemos claro que hay una ley, hay un reglamento que tiene una vigencia temporal que va a tener que seguir siendo aplicado por gobiernos regionales y locales hasta que culminen los procesos. Y ahí también tenemos un nuevo reglamento que está vigente desde el 2021, el cual es de lo que vamos a hablar hoy día, de cómo se deben implementar los procesos concursables. Y luego ya tendríamos la nueva ley, ¿no? Que está vigente desde el año pasado, pero que próximamente se tiene que adecuar el reglamento. Entonces, así está el panorama general, algunos aspectos generales, ¿no? Ahora, como la sesión, la presente actividad de capacitación es sobre la implementación de Procompite, debemos recordar que dentro de la estrategia hay 3 fases. Entonces, ahora vamos a hablar, y para saber dónde se ubica la implementación, de las fases de Procompite.
La fase de implementación en sí está dentro de, o en el medio de las dos fases. Es la fase justamente donde se desarrolla el proceso concursable. Pero antes de la fase de implementación está la fase de autorización, que básicamente es la fase donde se aprueban los recursos, primero porque sin recursos no se pueden lanzar estos procesos concursables. Entonces está la fase de autorización, donde, como les digo, se aprueban los recursos y con estos recursos, disculpen, y con estos recursos se utilizan para hacer la priorización de cadenas productivas. Y una vez que hacemos el proceso, un momentito. Una vez que hacemos la aprobación de recursos, les decía, tenemos que hacer la priorización de cadenas, y esta actividad es desarrollada por la Gerencia de Desarrollo Económico. Cuando tenemos los recursos aprobados mediante acuerdo de consejo, vamos a trabajar en la priorización de cadenas productivas. Identificamos las cadenas productivas y las vamos a priorizar. Cuando ya tenemos este informe, porque lo vamos a hacer en un informe, se tiene que enviar a la OPMI para que la OPMI lo apruebe, lo autorice y lo apruebe. Una vez que tenemos la autorización de la OPMI, a partir de ese día, con el informe de autorización y aprobación de la OPMI, podemos iniciar la fase de implementación. Y la fase de implementación nos dice que no te debe durar más de 5 meses, es decir, no podemos hacer una implementación, todo el proceso concursable por 6, 7, 8, 9, 10 meses, no. Tenemos que ser eficientes en el desarrollo del proceso y respetar el plazo que nos establece el reglamento, que son 5 meses. Pero entonces, ¿dónde inicia y dónde termina la fase de implementación? La fase de implementación va a iniciar con la designación del comité evaluador, porque sin comité no podríamos lanzar el concurso. Es necesario tener el comité bien claro, bien definido, el cual se va a tener que aprobar mediante un acta, y luego recién este comité lo vamos a incluir en las bases. No podemos hacer las bases primero si es que no tenemos establecido quiénes van a ser los que van a formar parte del comité evaluador. Entonces empezamos con la selección del comité evaluador y luego hacemos la elaboración de las bases. Y todo este proceso de la fase que lo vamos a desarrollar de un proceso bastante detallado en estas sesiones, va a terminar con el registro del resultado de los planes de negocio que han resultado ganadores, y van a solicitar la generación de códigos únicos al Ministerio de la Producción o Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, según sea la competencia, ¿no? Y ahí, con estos códigos únicos, se terminaría la fase de implementación y pasaría la fase de ejecución. Y la fase de ejecución no es más que comprar todos los bienes, entregarles a las organizaciones todos los bienes, verificar que la organización haya puesto su contrapartida, y a partir de eso hacer un periodo de supervisión a la operación del negocio. Y la operación del negocio no es más que cuando las organizaciones han recibido todos los bienes, empiezan a darle funcionamiento a su negocio, ¿no? Entonces, la fase de ejecución consiste en eso: compra, entrega, supervisión a la operación de los planes de negocio, liquidación y cierre de Procompite. Y eso sería la fase de ejecución. Entonces, como lo que nos interesa a todos los participantes es la fase de implementación, vamos a precisar ciertos puntos, los más importantes de manera general, y luego vamos a ir detallando. Vamos a hacer un desglose y un detalle bastante minucioso de lo que nos tiene la fase de implementación. Recordemos que es la fase central de todo el proceso, es la fase donde se realiza el proceso concursable. Inicia con la conformación del comité y termina con la generación de los códigos únicos. Ahora, para la designación del comité evaluador, este proceso se va a realizar mediante acta.
Luego vamos a hacer la elaboración de las bases del concurso y vamos a gestionar que estas bases se aprueben mediante acto resolutivo, o sea, mediante una resolución. Luego, que ya tenemos nuestras bases aprobadas, nos van a dar un plazo establecido para que podamos registrarlo en el sistema de información CIPRO-Compit. Y luego, una vez que ya esté registrado, vamos a iniciar con la convocatoria pública del proceso concursable. Y a partir de ese día, ya iniciaría nuestro proceso concursable. Ningún concurso puede iniciar si es que no lo han registrado en el sistema y si no han cumplido con la fase previa de tener el informe de autorización por la OPMI, y también la OPMI debe registrar su autorización en el sistema. Y en base a lo que la OPMI registre, me refiero a las cadenas y el monto, nosotros o como Gerencia de Desarrollo Económico vamos a poder, en base a lo que la OPMI haya registrado, nosotros vamos a poder identificar qué cadenas están, y solo a esas cadenas, en base a esas cadenas autorizadas por la OPMI y registradas por la OPMI, vamos a poder hacer un proceso concursable con esas cadenas registradas y priorizadas. Entonces, es un punto a tener en cuenta. No podemos hacer un concurso sin haber cumplido con el registro del concurso en el sistema. Luego vamos a desarrollar todo el concurso, que puede tardar, que generalmente tarda en más o menos 3 meses en general. Puede tardar un poco más o un poco menos, pero recordemos que no podemos pasar los 5 meses. Como comentario aquí les menciono, habíamos hablado hace un momento que está vigente de manera temporal el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 103 del 2012, ¿no? El cual está vigente de manera temporal. Este reglamento que estuvo vigente, que está vigente de manera temporal y que fue el único vigente hasta abril del 2021, este reglamento no establecía un plazo máximo, por lo que muchos gobiernos regionales lanzaban el concurso y tardaban en todo el proceso, desde la elección del comité evaluador o incluso desde que registro mi concurso en el sistema hasta que solicito los códigos únicos, incluso más de un año. ¿Y por qué tardaban tanto? Para los que ya conocen saben que había un cuello de botella muy importante ahí, que era que toda la evaluación era manual, ¿no? Es decir, en las oficinas o en las municipalidades, en los gobiernos regionales, se recepcionaban todos los planes de negocio y tenían que pasar todos por un proceso de evaluación bastante grande, ¿no? Y habían concursos de 10, 20 millones. Entonces había muchísimos planes que revisar de manera manual. Luego que seleccionaban los ganadores y, digamos, se presentaban 100 planes de negocio y resultaban ganadores 40, la Gerencia de Desarrollo Económico designaba un profesional, 2 o 3, para que hagan el registro de los planes de negocio ganadores, o sea, una vez que ya tenían resolución y todo, recién hacían el registro en el sistema. Pero ¿qué pasaba? Cuando estos profesionales hacían el registro en el sistema, se daban cuenta que lo que estaban registrando no coincidía, porque el sistema estaba bien establecido en sus parámetros y no coincidía con lo que habían aprobado, o la información que tenían los planes de negocio era demasiada y no podían pasar todo al formato del plan de negocio, que era la ficha del plan de negocio. No lo podían porque tenía demasiado texto o no cumplía con la estructura del nombre del plan de negocio, o no tenía todo el contenido del plan de negocio que te pedía el sistema. ¿Y eso qué ocasionaba? Reprocesos. Tenían que buscar a la organización, a los formuladores, levantar observaciones, etc. Y eso hacía que se tardara 1, 2, 3 meses más, ¿no? Entonces imagínense, y quizás alguno de ustedes que están presentes les habrá pasado que una vez que ya tenían la lista de ganadores, el proceso de registro era bastante tedioso, largo, en idas y vueltas, levantar observaciones, volver a hacer algunos ajustes a los planes, etc. Y eso, como les digo, hacía que todo el proceso durara muchísimo tiempo.
pero ahora, con el nuevo reglamento, el proceso está más establecido, más detallado, y lo principal dentro del proceso ya no es que entreguen todos los planes de negocio en las oficinas de recepción de los gobiernos regionales y locales. Lo más importante es que hagan todo el proceso de manera digital, a través de sistemas, y un formulador, un presidente de una organización, de una asociación, un presidente, un gerente de una cooperativa, un accionista, gerente, administrador de una empresa, muy bien pueden tener acceso al sistema desde que se registran y van completando la información ahí. Entonces ya no hay posibilidades a que tengan que ponerse la responsabilidad del registro de los planes de negocio en profesionales de la Gerencia de Desarrollo Económico, ¿no? Entonces, eso es un punto de mejora, y es que todo el proceso de implementación ahora se realiza a través de un sistema, es digital, y podemos hacerlo conforme vayamos avanzando nuestro plan de negocio, dependiendo del plazo que también el gobierno regional dé, vamos registrando nuestro plan de negocio en el sistema. Si tenemos que corregir algo, mientras no hagamos el envío definitivo, podemos hacer mejoras, ajustes, y poco a poco ir registrando la información necesaria, ¿no? Entonces, esto es uno de los cambios que nos tiene el reglamento que fue publicado y está vigente desde abril del 2021, y sobre eso es lo que vamos a hablar y vamos a precisar y conversar hoy día. Hasta este punto, por favor, si alguien tiene una duda, una consulta, con toda libertad, por favor, la sala está abierta, pueden prender su micro y hacer la consulta. Buenas noches. Mi consulta es sobre la fase de autorización. Hay unos formatos, por ejemplo, el informe de sustentación, el que emite presupuesto. Sobre esos informes hay unos modelos que te entrega, produce, creo, ¿no? Entonces, estos formatos son, digamos, vinculantes, obligatorios, deben ser tal cual como están, porque sí es una buena ayuda, ¿no? Pero la estructura, el contenido, todo eso es tal cual como debe ir. Y, y lo otro es, ¿quién? Entiendo, mencionaste que la Gerencia de Desarrollo Económico es la que solicita ante Consejo para la aprobación del presupuesto, pero esto previo informe de presupuesto, ¿no? Tal vez esa parte no lo podría detallar. ¿Cuándo llegan los informes a OPMI para que OPMI nos apruebe? Y lo otro, el tema de priorización de las cadenas productivas, ¿cómo se definen? ¿Lo define el Consejo Municipal? ¿Lo define la Gerencia de Desarrollo Económico? ¿A través de la contratación de un especialista? Ok, Enrique, está bien, perfecta las consultas que haces, porque si bien nuestro tema principal es la implementación, es bueno tener claro cómo es el proceso previo, ¿no? Que es la fase de autorización. Ahí voy a tomar nota de las 3 preguntas para que puedan tus 3 preguntas ser atendidas. En la primera, el tema de los formatos, ¿son de carácter obligatorio o puedo hacerle algunos ajustes? Algunos puntos, los formatos sí deben mantenerse. ¿Y cómo uno puede darse cuenta qué debo respetar en los formatos y qué puedo modificar, incrementar o agregar información? Lo puedes hacer si es que, por ejemplo, un gobierno regional o local ya tiene acceso al sistema, puede navegar en el sistema o revisar los manuales que están publicados y ahí verificar qué exactamente me está pidiendo. Entonces, de manera general, les comento qué les van a pedir en los formatos. El tema de los montos tiene que estar claro, la distribución de los recursos sí o sí deben estar claros, el tema de las cadenas productivas sí o sí deben estar claras, las categorías a cofinanciar también deben estar claras, las personas responsables de tanto la elaboración del informe de priorización y quien aprueba autoriza las cadenas productivas que se priorizan en la OPMI, es decir, los funcionarios, actores de este proceso deben ir, y además debe también identificarse el destino de los recursos dentro del presupuesto. O sea, esas cosas sí o sí deben ir.
¿Por qué deben ir? Porque cuando, digamos, haces el informe de priorización y la OPMI te apruebe, cuando termine de aprobarte y te ponga el sello autorizado y aprobado, van a tener que hacer el registro de ese informe en el sistema, y el sistema les va a pedir cierta información que está en los formatos. No todo, pero lo que les he mencionado sí. Entonces, ¿qué debemos respetar mínimamente? Lo que nos pide el sistema debe ir sí o sí, digamos, de cajón, ¿no? En sencillo, o sea, obligatoriamente sí debe ir porque voy a necesitar registrar esa información en el sistema. La información que va como complementaria, es complementaria, no necesariamente tiene que ser literal, obligatorio, pero sí es recomendable mantener la información y a consideración de los profesionales, incrementar información que ustedes puedan considerar. Pero como se trata de un informe de aprobación de recursos, de priorización de cadenas productivas, mínimo tienen que ir cierto contenido acorde con el sistema. Ahora, ¿quién aprueba los recursos? Lo primero que se hace como gerencia de desarrollo económico, ¿por qué la gerencia de desarrollo económico es el líder? Porque es función de una gerencia de desarrollo económico dinamizar la economía local, ¿no? Entonces, como tal, ¿a quién le corresponde solicitar la implementación o la aprobación de recursos para que se implemente la estrategia? A la gerencia de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque recordemos que el objetivo de la ley es promover la economía local, dinamizar la economía local dentro de sus diferentes jurisdicciones, ¿no? Es una estrategia de apoyo a la competitividad productiva. Entonces, por tal razón, ¿a quién le corresponde? A la Gerencia de Desarrollo Económico. La Gerencia de Desarrollo Económico es la que va a hacer el informe, no todavía de priorización. Primero va a solicitar, que es el informe de aprobación de recursos. Solicito que me aprueben recursos. No apruebo yo los recursos. Yo solicito que me aprueben o me den la disponibilidad de recursos. ¿Cuánto de recurso hay disponible? Recordemos que con la ley publicada en el 2009 es máximo 10%, pero cuando se adecúe el reglamento de la 31502, va a ser facultativo hasta 15%. Entonces, primero tengo, para que me den el 1, el 2, el 5, el 10 o el 15, tengo que pedirle a presupuesto que me dé una disponibilidad presupuestal. Entonces le voy a solicitar, deme usted presupuesto, dígame cuánto me puede dar, cuánto tiene. Con un informe le voy a pedir. Luego presupuesto va a decir, ok, tú me pides 10 millones, pero yo no tengo, porque tengo los recursos comprometidos, te voy a dar 2 millones. Y con eso, la GDE va a gestionar que esos 2 millones disponibles se aprueben mediante acuerdo de consejo. ¿Por qué mediante acuerdo de consejo? Porque las normas en gobiernos regionales y locales dice que las modificaciones presupuestales en los diferentes pliegos se aprueban mediante acuerdo de consejo. Entonces, se aprueba esta disponibilidad mediante acuerdo de consejo. Hasta ahí todavía no hemos priorizado cadenas productivas. Hemos hecho un mapeo tal vez general de cómo está la situación de cadenas productivas y la economía y la competitividad en nuestra zona, pero no hemos dicho estas cadenas van a ser las cofinanciadas. Todavía no, solo hemos pedido plata y hemos pedido recursos, y esos recursos se han aprobado mediante acuerdo de consejo. Entonces, ya que tenemos la aprobación de consejo, recién con parte de esos recursos que nos aprueban vamos a poder contratar un equipo para que haga la identificación y priorización de cadenas productivas. Van a levantar información primaria y secundaria, lo van a documentar en un informe, y este informe lo van a mandar a la OPMI. Aquí está mi informe, he identificado 70 cadenas productivas y hemos priorizado 20 cadenas productivas, y le mandas el informe. La OPMI va a revisar y va a decir, ok, estas cadenas se alinean a los objetivos institucionales y de fomento que tiene nuestra entidad, y te aprueba o te observa, te recomienda, te devuelve, no lo sé. Pero va a haber un momento que luego de que incluso te haga un feedback, una retroalimentación o una solicitud de información adicional,
finalmente, que una vez que esté de acuerdo, te va a aprobar el informe y te autoriza las cadenas y el concurso, ¿no? Y cuando ya te autoriza, va a emitir un informe donde dice, yo, jefe de la OPMI, autorizo mediante informe tal, de fecha tal, por un monto tal, para tales cadenas. Entonces, ese informe es el que deben emitir al Ministerio de la Producción o Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y van a solicitar que se les dé acceso al sistema. O sea, yo, jefe de la OPMI, le voy a pedir al Ministerio de la Producción que acceso al sistema. Pero antes, un paso previo es que yo genere una cuenta en Produce Virtual, así como cuando creamos un correo electrónico igualito, genero mi cuenta con el RUC de la entidad y luego le voy a pedir, por favor, déme mi acceso para el SIL Procompite, que es el sistema. Y cuando me den el acceso, lo que haya autorizado lo voy a registrar en el sistema con la información que me vayan a solicitar, adjunto los documentos, que es el acuerdo de consejo, el informe de priorización y el informe de autorización, lo adjunto en el sistema y listo. Y le digo a la GDE, ya, señores GDE, listo, autorizado, autorización registrada en el sistema, inicien su concurso, ¿no? Entonces ya a partir de que ya está registrada en el sistema, la GDE va a poder hacer el lanzamiento del concurso. Obviamente, previo a lo que les he mencionado, que es la designación del comité evaluador. Entonces eso como antecedente previo a la fase de implementación. Llamo de la región de Huancavelica. El año 2019, el gobierno regional realizó, ¿no?, el Procompite, y hasta la fecha no ha podido liquidar o cerrar. Pero ahora, este año, ¿pueden nuevamente lanzar el Procompite o tienen que terminar de cerrar todavía del año 2019? Gracias. Pueden lanzar el Procompite, no hay ninguna limitante. Y a nivel normativo, lo que nos dice el reglamento vigente desde el 2021 es que un gobierno regional o no puede lanzar un concurso Procompite si tiene 3 Procompites pendientes de cierre, pero también dice que esta precisión es para Procompites aprobados con el nuevo reglamento. Entonces, corresponde a usted analizar. Estos pendientes de cierre fueron con el reglamento Decreto Supremo 103. Si es con el 103, entonces no hay problema, lance usted su nuevo proceso concursable. Si es con el 2021, entonces quiere decir que tiene uno, fue en el 2021 con el nuevo reglamento, tiene el del 2021. Si en el 2022 lanzaron otra vez otro concurso, tiene otro con el 2022. Entonces quiere decir que este año puede lanzar en el 2023, pero al siguiente año, cuando llegue el 2024 y usted quiera lanzar un nuevo concurso, tendría que primero cerrar el del 2021, para que no tenga 3 pendientes de cierre. Pero si tiene otros con el reglamento anterior, no hay limitante, como les digo. Lo que sí es recomendable siempre hacer la liquidación y el cierre de todos los planes de negocio. Una consulta. ¿Qué actividades, como dice, productivas, serían las que serían excluidas y las otras incluidas en el caso de que, ¿no? Me escuché que mencionaste el tema de que se hace un estudio, entonces, ¿qué determinaría que ciertas sean incluidas y ciertas actividades excluidas? Ahí básicamente cuando hagan la identificación y priorización de cadenas no te dice qué está incluido y qué no, porque recordemos que Procompite cofinancia cadenas productivas. Entonces, una cadena productiva es un sistema que agrupa a todos los actores interrelacionados por el mercado y que participan activamente en la generación de valor alrededor de un bien o servicio en las diferentes fases hasta llegar al consumidor final. Y en los diferentes eslabones también, ¿no? Producción, transformación, distribución, comercialización, etc. Entonces, en realidad no hay nada que te limite. Como lo que sí es importante resaltar que como se trata de un informe de identificación, primero identifico todas las cadenas potenciales en mi distrito, en mi provincia o en mi región, y a partir de eso priorizo qué cadenas tienen ciertas condiciones para que puedan ser cofinanciadas y puedan mejorar la competitividad.
Entonces, cuando yo tenga que, ya haya identificado y tenga que hacer la priorización de cadenas productivas, entonces me voy a basar en tres aspectos principales. Uno es aspecto organizacional, aspecto institucional y aspecto de desarrollo empresarial, ¿no? Tres aspectos. Y hay ciertos variables y ciertos indicadores que ahí nos van a ayudar en la priorización, por ejemplo, generación de valor, si el producto tiene demanda en el mercado, si hay un gran número de organizaciones que se dedican a la actividad, etcétera. Entonces le vamos a ir colocando, haciendo todo el trabajo de a ver qué cadenas tienen demanda en el mercado, qué cadenas tienen involucramiento de organizaciones, qué cadenas se han posicionado mejor en el mercado, qué cadenas se desarrollan con mayor número de involucrados en nuestra zona, etcétera, etcétera. Son más de 27 variables que hay que ir trabajándolas. Eso ya se trabaja en la fase de autorización. Y en base a eso nos van a dar una gran lista de cadenas productivas y algunas van a obtener un puntaje menor a 70 y otras van a tener un puntaje mayor a 70. Las que tengan un puntaje mayor a 70 son las que van a tener o se van a encontrar en la lista de cadenas priorizadas. Pero hasta ahí es la propuesta que nosotros hacemos, ¿no? El trabajo de identificación y priorización de cadenas. Y luego eso lo vamos a emitir a la OPMI, a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de nuestra entidad, para que haga la autorización final. Hasta ahí, como les digo, es propuesta y se va a trabajar. Ahora, eso depende de cada zona. Hay entidades que priorizan solo 5 cadenas, otras 10, otras 20, otras 30, otras solo 2, otras por año. Dicen, este año vamos a priorizar 5, la siguiente otras 5 y el siguiente año otras 5, porque la característica de un informe de programación, un informe de autorización, de priorización de cadenas productivas es que puede ser multianual, ¿no? Este informe te puede servir para que tú digas, este año son tales cadenas, al otro año son tales y demás. Entonces, es básicamente un trabajo que hay que hacer en la fase de autorización. No hay limitante, como les digo, ¿no? Va a depender de qué potencialidades hay en mi zona y qué actividades son las que se puedan cofinanciar y que a través de este cofinanciamiento no reembolsable puedan generar mayor impacto de generación de valor, generación de empleo, sostenibilidad y demás. Pero que te digan, no, no se puede pesca, no se puede tal, no hay limitantes, como les digo. Adelante, Anabela. Muy buenas noches con todos. Bueno, quería hacer una consulta. En el caso de los gobiernos locales, ¿es necesariamente la iniciativa, en este caso de la Subgerencia de Desarrollo Económico, solicitar para aprobación para que se realicen las precompites, o también lo puede realizar una persona, personal o jurídica, solicitando al área de desarrollo económico? Una persona externa, natural o jurídica, le puede solicitar a la Gerencia de Desarrollo Económico que inicie el proceso de gestión. Puede tal vez hacerle alcance de algunos documentos que la gerencia va a necesitar para el proceso. Sí puede, pero quien debe liderar e iniciar la gestión es la Gerencia de Desarrollo Económico por el rol que tienen marcado dentro de la Ley de Gobiernos Locales y dentro de la Ley de Gobiernos Regionales, que justamente tiene que ver con promover la economía local de sus respectivas jurisdicciones. Entonces, es su competencia. Y claro que otra persona natural o jurídica puede darle la iniciativa o brindarle apoyo en la elaboración de los documentos necesarios. Pero como les digo, al final es la Gerencia de Desarrollo Económico quien evalúa y dice, ok, sí, o lo vamos a hacer, lo vamos a gestionar, o todavía no, ¿no? Le corresponde a él dentro de su rol hacer ese trabajo. Michael Alba, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. En el tema de las fases del proceso, ¿hay fechas límites? Valga decir, o sea, para cada fase hay una fecha en la que se puede registrar los documentos y todo ello, o cómo funciona ese tema. Excelente, Michelle. No hay fechas, hay plazos. Es decir, yo inicio con la aprobación de recursos o con la elección de mi comité evaluador a partir de esa fecha donde se va a firmar el acta de conformación del comité evaluador, empiezan a contabilizarse el plazo.
pero así fechas como que el 15 de enero, el 20, no. Para lo único que sí hay fechas establecidas es cuando como Gerencia de Desarrollo Económico se lance el concurso, y ahí sí va a haber fechas que digan del 15 de enero al 30 de enero, inscripción de participantes, y así, ¿no? Sucesivamente, evaluación, etcétera. Ahí sí hay fechas, pero para el proceso en general propio de la gestión hay plazos, no fechas. Está levantando la mano también, está también Miriam Sánchez levantando la mano. Miriam, adelante. Buenas noches con todos. Una consulta respecto al Procompite local. Quería saber si se puede incluir en un Procompite el rubro de certificación orgánica de productores de cacao, por ejemplo. ¿Es factible o no la implementación y el pago a la certificadora, ¿no? Esa es mi consulta. Sí es factible siempre y cuando quien provea o haga la gestión de la certificación o el mismo proveedor de la certificación pueda contratar con el Estado. Ahora, el presupuesto técnico de un plan de negocio es una parte, es lo que la entidad convocante va a cofinanciar, o sea, va a pagar todo, y pueden ser activos intangibles, como en el caso que nos has mencionado. Y hay otra parte que puede ser cubierto con aporte valorizado de la organización y otra parte también con aporte en efectivo. Entonces, dependiendo cuando ya elaboren los planes de negocio, dónde quieren afectar este pago para los activos, para las certificaciones. A cofinanciamiento de la entidad, aporte de la organización, y si es aporte de la organización para efectivo o valorizado. Ahora, si va a ser para cofinanciamiento de la entidad, tienen que tener en cuenta que todo lo que se pague, digamos, con cargo a los recursos públicos, debe hacerse mediante la ley de contrataciones del Estado, por lo cual un proveedor tiene que tener las condiciones para ser, pueda proveerle bienes o servicios al Estado, ¿no? O sea, tiene que tener ciertas condiciones para proveerle al Estado. Si no las tiene, no se podría cofinanciar nada porque este proveedor no tiene las condiciones para hacer la provisión del bien o servicio para el plan de negocio. Una consultita, en lo que es planes de negocio, hay una cantidad determinada de planes de negocio, un monto máximo, hay una contrapartida, o el otro tema es, sí, solamente eso quisiera saber, y un número mínimo de socios por planes de negocio. Claro, Miguel, eso también lo vamos a ver ahora, justamente. Entonces, ya está claro el inicio, el plazo de la fase de implementación. Recordemos que es la fase donde se va a realizar el proceso concursable, ¿no? Ahora vamos a hablar, dentro de la misma fase, vamos a llegar, Miguel, a tu punto, del destino de los recursos Procompite.